Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 8, y vamos a leer todos del 1 al 13. Venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Pueden tomar asiento. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la palabra tuya, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, y bendecimos tu nombre y te pedimos que sea esta palabra, la palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, para que tu obra sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos expresiones que están en la Biblia y que están relacionadas con el corazón y están en muchas oportunidades. Y hoy precisamente quiero introducir este tema hablando del corazón que había en dos hombres que vivieron en el antiguo pacto. Y prácticamente lo que yo quiero hablarles en principio es de dos hombres, como lo narra el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, acerca precisamente de estos dos hombres. Así que quiero invitarlos a que por favor leamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 16 al verso 23. Si alguien quiere, por favor, leerlo, si lo tiene en otra versión no tiene ningún problema. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo:
he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Yo no sé si ustedes yo sé que Palabra Viva tiene una característica muy especial y es que es una iglesia que estudia mucho la palabra y viene preparándose hace mucho tiempo, precisamente de la mano del pastor Diego. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece curioso que siempre que, por ejemplo, el apóstol Pablo o alguna de las personas que iban a predicar acerca del Nuevo Testamento o de la obra del Señor Jesús, normalmente introducían las charlas, era narrando casi que toda la historia del pueblo de Israel. Y noten que aquí no hay la diferencia, porque precisamente el apóstol Pablo, para hablar de Saúl y de David, hace casi que todo un recorrido de cuál fue la historia del pueblo de Dios. Y allí precisamente en el versículo 21 dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces, en esta introducción, lo que yo quiero es recrear un poquito la historia de estos dos personajes que fueron los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Lo curioso del caso es que, según lo que dice la palabra, el primero fue una persona que vino a ser rey por la necesidad del pueblo, y el otro realmente porque había sido encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Y tan conforme al corazón de Dios es que la misma palabra dice que la promesa cumplida de Jesucristo vendría por la línea descendiente de David. En ambos casos es muy particular la forma en que ellos llegan al trono. Por ejemplo, por un lado tenemos a un Saúl que es producto del clamor del pueblo para que Dios les concediera rey, y este hombre precisamente aparece en escena de una manera muy curiosa. Él, si ustedes recuerdan, el papá lo mandó a buscar unos asnos y como se perdieron los burros, él se fue a buscarlos con uno de sus siervos. Y resulta que se encuentra con otra cosa, se encuentra con un profeta, que era el profeta del momento, que era Samuel, y Samuel le declara una palabra diciéndole que él iba a ser ungido como príncipe del pueblo de Israel. O sea, le estaba anticipando que él iba a tener un reinado, bien sea corto y bien sea en contra de la voluntad de Dios, pero era un reinado poderoso. Hay algo que vale la pena destacar, y es que, como a la usanza de esa época, el profeta Samuel toma un recipiente, dice ahí la Biblia, como una redoma de aceite, y para ungirlo lo riega sobre su cuerpo. Luego le dice que él va a tener el espíritu de Jehová y que va a profetizar junto con otras personas y que va a ser mudado en otro hombre. Para mí la palabra mudar en esta parte cobra especial importancia porque realmente era la transformación que Dios necesitaba colocar sobre un hombre para que cumpliera alguna tarea. Entonces, hay otro punto importante, y es que además de que lo ungían y que le prometía que iba a tener un encuentro con unos profetas, también le dice que tenía que esperar después de 7 días un encuentro nuevamente con Samuel para que hicieran ofrendas y para que recibiera unas instrucciones. ¿Y por qué lo digo esto?
¿por qué digo todo esto? Porque realmente sucedió. Dice que tan pronto Saúl dio la espalda a Samuel, Dios mudó su corazón y efectivamente en el encuentro con los profetas, el Espíritu de Dios vino con poder sobre él y empezó a profetizar sobre ellos. A pesar de todo esto, que uno vería como una historia normal, que había sido ungido, que había tenido esa capacidad de recibir el Espíritu, de profetizar, también hay que entender dos cosas, que allí había desagrado de parte de Dios por la forma en que se nombró a Saúl. Y eso quizá fueron de las cosas que a él le hicieron daño. En primer lugar, el pueblo estaba pidiendo un cambio de un rey. Hasta el momento, la historia del pueblo de Israel habla que era Dios el rey celestial. Y sin embargo, ellos, diríamos muy folclóricamente, pidieron fue un rey como el de las otras naciones. Y a veces a mí me preocupa eso, porque es que nosotros también, desafortunadamente, como que dejamos que a nosotros nos gobierne más el mundo que la vida espiritual. Y no estamos muy lejos seguramente de lo que quería el pueblo de Israel. Ahora, por otro lado, podemos también recrear la forma en que Dios prácticamente se deshizo de Saúl por sus actos de desobediencia. O sea, hay dos cosas que realmente son esos atenuantes. Uno, un rey que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, y luego los actos de desobediencia de Saúl cuando no cumple con las instrucciones dadas por Samuel en la ciudad de Gilgal. Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues que si Saúl fue desechado, automáticamente viene el reemplazo del rey, y es cuando, como lo dice aquí la cita que leíamos, que precisamente Dios halló a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a su corazón. Entonces, ¿cómo fue el nombramiento o cómo fue el descubrimiento más bien de David? No fue muy diferente a lo que ocurrió con Saúl, porque esa era la forma en que se hacían las cosas. Seguramente la ley ordenaba que se hiciera con este rito de la unción, de derramar el aceite, y el profeta Samuel va a la casa de Isaí, un hombre que tiene 8 hijos, y todos los 8 hijos pasan por frente a Samuel, pero Dios le hace precisamente una advertencia y le dice: cuidado, usted no puede nombrar a cualquiera, usted tiene que mirar no lo que mira el hombre, porque el hombre mira es la apariencia física, el hombre mira lo material, pero yo miro lo que veo en lo que hay en su corazón. Por eso es que Dios encuentra que era un hombre conforme al corazón de Dios y procuró que fuera ese rey. Dice ahí precisamente en el libro de Samuel: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, yo quiero aquí empezar confrontando un poco lo que nosotros no entendemos muchas veces, y es que entender que si en el antiguo pacto hubo 2 hombres que con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas, con todas sus limitaciones, pudieron ser protagonistas de la historia del pueblo de Dios, y que fueron usados claramente con un propósito, pues por un lado, aunque haya sido de una manera temporal, Saúl cumplió con un propósito, y era haber sido rey del pueblo de Israel por 40 años. A su turno también, pues, nuestro rey David, o el rey David, hallado conforme al corazón de Dios, pues cumplió la promesa, porque él tuvo la tarea de levantar la descendencia
de su descendencia, la línea genealógica, para que Jesús, el Salvador nuestro, pudiera ser como fue como el canal de precisamente de esa descendencia. Entonces, comparado todo eso frente a lo que somos nosotros, yo me pregunto, si nosotros que estamos viviendo bajo un nuevo pacto, que hemos creído, que hemos confiado, que estamos viviendo realmente el tiempo de la gracia, que tenemos prácticamente todo a nuestro favor, la obra de Jesús, entonces, ¿qué hay de nosotros? Aún y teniendo las promesas, nosotros muchas veces tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que quiera realmente rendirlo todo por la causa de Cristo. Y dicho esto, comparados estos dos personajes, inclusive comparados ellos con nosotros, voy a hablar un poco de lo que es el tema central, y para ello voy a leer aquí en Hebreos 8, que era la cita central que estábamos mirando, y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué podríamos mirar a la luz de esta porción bíblica? Si nos devolvemos un poco para entender el contexto de lo que nos quiere decir el autor de Hebreos, pues entendemos claramente que se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Y se está refiriendo a Jesús como el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué quiere decir el sumo sacerdote? Para entenderlo, yo quiero establecer una diferencia, y es precisamente a la diferencia que había en el momento en que bajo la ley actuaban los sacerdotes. Un sacerdote generalmente era de la orden de Leví, y todo esto, digamos, ese sacerdocio no se ejercía por una sola persona, sino que por turnos, ¿no? Aquí ya hay una primera gran característica y diferencia entre lo que es el sacerdote de la orden de Leví, porque supongamos que un sacerdote entraba una vez al año para expiar sus pecados y todos los pecados del pueblo de Israel. A mí me parece increíble que por más de que un hombre dure 80, 90, 100 años, pero sin embargo, él entraba una sola vez al año, y no era un solo sacerdote, eran muchos sacerdotes que ni siquiera podrían lidiar con sus propias cargas y tenían que hacerlo por las cargas de todo el pueblo. Yo difícilmente puedo lidiar con mis propias debilidades y mis flaquezas. No me imagino un sacerdote lidiando por todas las cargas de un pueblo de Israel, con todas sus imperfecciones y con todas sus limitaciones. Tenía que ofrecer sacrificios y tenía que estar frente a toda la congregación. ¿Qué pasaba con el sacerdocio que estaba ofreciéndonos el sumo sacerdote, Jesús? Porque dice la palabra que Él fue uno solo, mientras que en la orden de Leví fueron muchos, en el sacerdocio de Melquisedec, como lo dice la palabra, pues fue uno solo. Y tenía una característica, o tenía muchas características que lo diferenciaban, porque era santo, porque era digno y porque realmente tenía el poder. Recordemos, o no sobra recordar, que Jesús tenía absolutamente todo el poder.
Por eso cuando dice la palabra que él era un hombre sin mancha y se levanta según el poder de una vida indestructible. ¿Cuántos sacerdotes habrían pasado desde ese tiempo hasta hoy comparados con Jesús, que todavía tiene un poder y una vida indestructible? Por eso dice la palabra, tú eres sacerdote por siempre y sin mancha, del orden de Melquisedec. Entonces, si Jesús entró una sola vez y para siempre, tuvo algo muy importante para nosotros. Dice también en el contexto de la palabra que Él se convirtió en nuestro fiador. Y a mí me gustaría preguntar si ser fiador es una tarea bien bonita. Si le recordé algún buen rato a alguien que haya pasado por causa de haber sido fiador. Bueno, yo les voy a contar que ser fiador es tenaz, porque yo tuve una experiencia en la cual serví de fiador a una persona muy cercana. Generalmente pasa, ¿no? Uno es fiador del hermano, del tío, del primo, del abuelito. Y fui fiador, y para no hacer la historia tan larga, perdí cerca de 12 millones de pesos en el año 2001. Entonces eran unos, como dirían por ahí, unos buenos centavos, ¿sí? Y claro, no solamente hay la pérdida económica, también hay la pérdida del amigo, de la persona con la que uno tuvo la triste experiencia. Entonces, dice precisamente la Biblia acerca de los proverbios, más dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Aquí estamos tranquilos, pero resulta que a mí me pareció curioso entender cómo la palabra nombra a Jesús fiador de un nuevo pacto. Sí, en la misma palabra en los proverbios dice lo que acabo de leer, ¿cierto? Porque uno cuando es fiador se pone en manos de otro, se pone en manos, más bien no se pone, se expone frente al acreedor y lo hace como tributario, lo hace vulnerable. Entonces, volviendo un poco a la enseñanza, lo que yo quería resaltar en esta parte es, si hay un principio de que uno no puede, de que no debe ser fiador, y sin embargo es un principio que Dios saltó por encima para convertirse en fiador, en garante, mejor dicho, en el mentor de un nuevo pacto, y que ese pacto estaba consagrado según la palabra en los tiempos de profetas como Ezequiel y como Ezequías. Entonces, ¿para qué se convierte Jesús como fiador, como garante? Pues para que se cumpliera precisamente la promesa de la cual vamos a hablar. Dice, continuando con el tema central, dice en el versículo 8, porque reprendiendo les dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, aquí está clara la promesa del profeta Ezequiel, también, así como lo decíamos aquí en el libro de los Hebreos, precisamente, acerca de una promesa que se había hecho por allá en el libro de Jeremías. También la misma promesa o una promesa similar es la que nos habla en el libro de Ezequiel acerca del cumplimiento de esta profecía. Quiero invitar también que alguien me acompañe para que por favor lea en el libro de Ezequiel capítulo 36 versos 26 al 30.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, imagínense esta promesa tal y como está escrita en el libro de Ezequiel. Dice que nosotros vamos a recibir un corazón de carne, que Él pondrá un espíritu dentro de nosotros y que nosotros va a habitar el Espíritu Santo. Esa es la promesa de la cual se estaba hablando en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Jeremías. Y cuando yo estaba pensando en este mensaje, cuando estaba preparando este sermón, creo que no es la primera vez que me ocurre, y espero que a ustedes también les haya ocurrido, es que yo reflexione por qué estoy en el año 2025. Dígame si no es grande la misericordia de Dios, no solamente para conmigo, para con todos ustedes, porque estamos en un momento en que nosotros estamos viendo la película completa. Estamos en un momento, digámoslo, histórico de la humanidad, en el cual nosotros podemos ver que tenemos el rompecabezas armado. ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo simplemente al hecho de que en los tiempos de Saúl, en los tiempos de David, ellos ni siquiera, tal vez por lo que dice el libro de los Hebreos por allá en el capítulo 11, el único que esperaba el cumplimiento de la palabra acerca de la venida del Mesías era David. De resto la gente no tenía ningún conocimiento, o sea, no conocían que había una promesa que nos haría perfectos. ¿Cómo nos haría perfectos? Con lo que acabamos de leer. El cumplimiento de una profecía que nos decía que tendríamos un corazón de carne, un espíritu nuevo, y que Dios pondría el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, miren cuán grande diferencia. En el 2025, en un punto de la línea histórica de la vida, nosotros somos privilegiados. Estamos sentados aquí porque la misericordia de Dios tan grande es que nos permitió que conociéramos absolutamente todo su plan, pero no nos hizo solo conocedores, porque la palabra no se queda ahí, la palabra se queda es cuando nosotros nos volvemos hacedores de la palabra, cuando nos volvemos protagonistas de la historia de la palabra del pueblo de Dios. Entonces, si uno quiere mirar eso comparado con estos hombres, ellos vivieron fue en la ley y vivieron conforme a la carne, y por excepción vivieron experiencias temporales que les dio la posibilidad que como hombres pudieran cumplir seguramente una tarea muy específica. Mirando un poco, entrando un poco en la materia de lo que es realmente poder uno entender el regalo de la promesa cuando nos dice esto, de tener un espíritu de carne, un corazón de carne y un espíritu nuevo, pues yo creo que se hace realidad en nosotros lo que es verdaderamente decir, Dios mudó nuestro corazón. Noten que dos palabras que a mí me impactaron en este mensaje es mudó, cuando le dice la Biblia que Dios mudó el corazón de Saúl. Para él fue algo temporal. Y que a David lo califica como un hombre conforme al corazón de Dios y que él era la línea por la cual debía tomar la condición de hombre Jesús. Entonces, dicho esto,
y entendiendo que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que el cumplimiento de la promesa que acabamos de leer es una realidad de nosotros, yo estaba examinando el libro de los Romanos y en el capítulo 8 habla precisamente como, está haciendo como una parte del paralelo de lo que es la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y toca decir la verdad, nosotros vivimos esa condición, porque igual tenemos una humanidad que a veces nos cuesta manejarla. La condición humana no la hemos perdido porque si no, no estaríamos en esta tierra, pero esa condición humana tenemos que tener el control de ella, porque de otra manera el Espíritu de Dios no estaría en nosotros. Como ese libro es tan extenso, o ese capítulo 8, que me gustaría invitarlos a que juiciosamente y en su tiempo de reposo en la casa, lo miren y comparen eso, hagan esa comparación de lo que es la carne frente al Espíritu. Y quiero solamente referirme a un versículo, precisamente del capítulo 8 en el versículo 11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en nosotros, porque nosotros hemos recibido al Señor Jesús y la promesa del Espíritu que Él hizo un día está en nuestras vidas. De lo contrario, ni siquiera estaríamos aquí, ni siquiera usted vendría al culto de cada 8 días y mucho menos estaría haciendo oración todos los días, teniendo una relación de comunión perfecta con el Señor. Así que, continuando y cerrando ya este capítulo 8 del libro de Hebreos, dice en el versículos 11 y siguientes: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hace 8 días el pastor Diego estuvo predicando, si mal no estoy, es la primera prédica del libro que a él le apasiona, que es el libro de los Hebreos. Y precisamente la prédica se llamaba Dios habló. Y estaba basada en el primer versículo, los primeros 4 versículos del primer capítulo del libro de los Hebreos. Y justamente estos versículos nos están hablando de la forma en que Dios se ha comunicado. Y precisamente dice que se ha comunicado de muchas maneras, pero que en los tiempos antiguos lo hacía a través de los profetas. Miren que el cambio que hay aquí en esta parte, cuando dice todos me conocerán, cuando dice desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, es porque este nuevo pacto está hablándonos de que nosotros, cuando hacemos viva nuestra fe y recibimos al Señor Jesús, pues quiere decir que estamos en la foto. ¿A quién no le gusta estar en la foto de la victoria? A uno no le gusta, así sea en un evento familiar, que lo saquen de la foto. De pronto que no lo incluyan, está bien, pero que lo saquen es más doloroso, ¿cierto? Porque es como más, no sé, de pronto lo desprecian, se siente uno despreciado. Pero aquí lo que yo quiero destacar es esto: si usted está en este punto de la vida, en el año 2025, ha conocido que hubo un pacto que era imperfecto y que era regido por una ley, pero que hoy en día tenemos el regalo maravilloso de ser beneficiarios de un mejor pacto, del nuevo pacto que nos hace hijos de Dios y que nos hace tener
como lo dice aquí la palabra, una relación personal, una relación directa con Jesús y tener ese poder que recibimos cuando tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Porque aquí prácticamente ya hoy nosotros no tenemos que esperar el mensajero que era el profeta, el que muchas veces nos decía o le decía a la gente lo que no le gustaba. Porque lo que yo entiendo es que así como la gente recibía palabras que le costara recibirlas de parte de Dios, también había profetas que se resistían a llevar la palabra porque sencillamente no querían hacer ese trabajo. Hay profetas que les costó precisamente hacerlo. Pero bien, aquí lo importante es que nosotros ya tenemos un corazón, ha sido quitado nuestro corazón de piedra y tenemos un corazón nuevo y que hemos recibido un espíritu nuevo que nos permite tener comunión directa con Dios por medio del Espíritu Santo y vivir una vida bajo el Evangelio y bajo la gracia. Dicho de otra manera, su esencia y la mía ha sido transformada. Perdóneme que lo diga. Si usted siente que su esencia, después de haber sentado frente a la palabra, no ha cambiado, misericordia. Hay que pedir misericordia, porque la esencia de todos nosotros ha sido transformada. ¿Cómo haría yo? ¿O cómo hice este ejercicio que estoy de pronto transmitiendo hoy? Dios puso en mí una palabra que hay en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Porque yo pienso que uno tiene que confrontarse. Yo sé que en Cristo las medidas son indeterminadas, pero muchas veces también es bueno mirar de dónde fue que me sacó el Señor. Dice en el Salmo 103 que Él es el que rescata del hoyo mi vida. Y rescató mi vida, y yo sé que rescató la vida de cada uno de nosotros, haciéndonos libres. Entonces también quiero invitar, si alguien me acompaña, a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, entre los versículos 16 y 26. Allá está Vicky pidiendo el micrófono. Gracias. El espíritu contra la carne. Por eso les doy este consejo: dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su carne, de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero sí se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Por nuestra condición humana, nosotros siempre vamos a estar enfrentados en nuestro día a día en reconocer que tenemos que lidiar con una carne que muchas veces no ha sido transformada, o por lo menos, diría yo, todavía le falta. Porque siempre, mientras estemos en esta condición humana, siempre vamos a estar expuestos a fallar. O yo todavía dudaría si alguien me dice: yo ya no me pongo bravo por nada.
Me gustaría ver cómo reacciona una persona cuando sale a la calle, lo cierran con el carro y no sé qué va a pasar. Difícilmente le va a decir al amigo, el Señor te bendiga. No creo que vaya a pasar muy a menudo, porque esa es la carne y esa es la condición del ser humano. Nosotros tenemos dificultades hasta en la casa. Un malentendido con la pareja, con los hijos, con los vecinos, nos hace precisamente muy vulnerables a que caigamos precisamente en esta condición humana que nos hace prácticamente disponibles para caer en este tipo de cosas. ¿Sí? Aquí me gustó mucho, no sé cómo decía la versión que leyó Vicky. Ah, sí, Vicky dijo, cuando aquí en el libro de la Reina Valera dice orgías, allá estaba diciendo era algo así como parrandas o cosas parecidas. ¿Sí dice así? Parrandas, bueno, ok, creo que es un poco más gráfico y más acomodado a nuestro lenguaje, pero finalmente esas obras de la carne son las que no nos permiten evidenciar que nuestro corazón ha sido mudado y que realmente el Espíritu está en nuestras vidas. Por eso aquí el autor del libro de Gálatas, o el Señor hablando a través de Pablo, que es el autor de Gálatas, nos invita precisamente a que nosotros miremos de qué manera podemos tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Aquí hay una diferencia grande. Casi que estuviéramos asociado que las obras de la carne tienen que ver con la ley, pero las cosas, precisamente los frutos del Espíritu, tienen que ver con el Espíritu. Y entonces nos advierte, al final dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros vivimos en el Espíritu, es porque nos debemos declarar cristianos. Y no podemos decir, somos cristianos del número 107, 55 para adentro y de ahí para afuera no andemos en el Espíritu. Porque eso es lo que hace precisamente que las obras de la carne estén tratando siempre de estar reinando sobre el fruto del Espíritu. Entonces, así como el corazón de Saúl fue mudado temporalmente, pues nosotros somos diferentes, porque es que la promesa dice es que cambiaría nuestro corazón, que pondría un corazón de carne y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál viene a ser la responsabilidad de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como hombres y mujeres redimidos por Cristo? Pues tenemos que cuidar nuestro corazón. Y nuestro compromiso, además de cuidarlo, es hacer que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Dice la palabra en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Y este proverbio casi que nosotros es de lo primero que aprendemos, pero de golpe es lo que más descuidamos. No lo tenemos en evidencia y no es lo que precisamente lo tenemos tan a la mano como para que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es la responsabilidad? Pues que nosotros tenemos en primer lugar que guardar nuestro corazón. ¿Y qué es guardar nuestro corazón? Seguramente si lo miramos desde el punto de vista físico, pues nosotros normalmente hacemos exámenes cada año para saber que de pronto no estemos por ahí cerquita un infarto de nuestro corazón. Pero es que aquí la palabra nos está demandando es guardemos nuestro corazón de un infarto espiritual, guardemos la vida, guardemos el espíritu del corazón, es que emana la vida. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? Pues cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras palabras, cuidando nuestras acciones. Y miren algo muy importante, nosotros a veces no somos conscientes, pero hasta con nuestro silencio hablamos. Una mirada, ignorar a una persona puede estar haciéndole daño, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de guardar nuestro corazón, pero tenemos otra responsabilidad más grande y es cuidar el corazón del que está a nuestro lado. Y no les voy a decir, cuiden el corazón de su hermanito que está sentado aquí en el templo con usted. No, su hermanito también debe aprender a cuidarse solo. Tenemos que aprender a cuidar es el que está allá afuera, al que está perdido, al que no conoce, al que realmente no ha podido mudar su corazón porque no ha conocido realmente la promesa, porque no ha habido quien le predique. Entonces, es muy importante tener ese cuidado. Y otra recomendación, por lo menos otra enseñanza que he recibido es mantenernos en integridad. El salmo de hoy fue muy largo, ¿cierto? Pero es que es un salmo muy bonito porque tiene que ver con la promesa de Dios para con el llamamiento que hizo a David. Y lo declaró un hombre conforme al corazón de Dios y le dio esa promesa por toda la vida. Pero aquí hay otra parte que me gusta también, está en el Salmo 79 acerca de David. O sea, otra característica que yo encontré en David dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí aparece la palabra integridad. Entonces, yo tengo una expresión que me gusta mucho compartirla y es que nosotros debemos ser íntegros hasta en la intimidad de nuestra alcoba. Eso quiere decir mucho. Pero me sorprende mucho que Dios haya encontrado que además de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, también David fue un hombre íntegro, lo que le dio la posibilidad de apacentar al pueblo de Israel, porque dice que lo pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, pues hay que entender esto. Nuestro testimonio, en resumen, puede comunicar lo bueno, nuestro testimonio puede comunicar lo malo y también puede llevar a condenación o puede llevar a salvación. Dicho de otra manera, en el libro de Mateo hay una expresión que dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué poderosa responsabilidad. Creo que tenemos que cuidar hasta nuestra propia sombra, porque eso es precisamente tener claro que Dios ha mudado nuestro corazón y que por haber mudado nuestro corazón, por haber recibido un corazón, como dice, de carne y un espíritu, nos hace precisamente ser las personas que merecemos no un lugar solamente en esta iglesia, merecemos un lugar ante el trono de la gracia, merecemos el lugar en el reino de los cielos que Dios ha dispuesto para los que creen y para los que confían en Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra, Señor, como está escrito, nos confronta. Tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra nos edifica. Pero ella siempre va a cumplir con el propósito para el cual la envías, Señor, al corazón de cada persona. Señor, yo te doy gracias porque has permitido
que esta tu iglesia, Dios, te conozca como te está conociendo, Dios, sabiendo que la obra que tú hiciste a través de la cruz del Calvario por medio de tu Hijo Jesucristo nos ha dado un lugar. Pero no solamente nos ha dado un lugar para que nosotros podamos conquistar la eternidad, Señor, sino que también nos ha mudado nuestro corazón, Señor. Y hemos sido dotados de un espíritu que en contacto con el poder de tu Santo Espíritu podamos ver la gracia con que tú nos miras, ver el amor inagotable con el cual tú nos amas, ver que el poder de tu Santo Espíritu obra sobre nuestras vidas. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor. Gracias por mudar nuestro corazón. Gracias porque tú nos ayudas aún en los momentos de dificultad. Gracias porque sabemos que tú eres el que nos guardas. Porque a pesar de nuestra infidelidad, porque a pesar de que nosotros queremos medir con la injusticia, con nuestras propias medidas, Señor, sabemos que el rasero que tú tienes, Dios, es perfecto. Sabemos que el amor tuyo es el que nos sostiene, Padre. Gracias por la paciencia que nos tienes, porque aún en esta condición humana nosotros te fallamos. Aún, Señor, en nuestra condición humana, Señor, dejamos rastros que pueden hacer daño. Por eso te pedimos, precioso Rey, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que todas estas obras de la carne menguen en nosotros. Padre, que los celos, que la envidia, que el odio, que la contienda, que todas estas cosas que lo único que hacen es quitar la imperfección y hacer inválida la obra tuya en nosotros, Padre, sea quitada de nuestro corazón, porque hemos sido mudados es para honrar tu nombre, Señor. Podemos decirte, Padre, gracias. Gracias porque ese nuevo pacto que tú ejerciste a través del sacerdocio, como lo dice tu palabra, de la orden de Melquisedec, fue para que pudiera entrar una vez y por siempre al trono de la gracia, Señor, y traer la bendición a nuestras vidas y hacernos libres. Ese nuevo pacto es la garantía, Señor, que aún por el medio del principio tú desafiaste, convirtiéndote en el garante, convirtiéndote en el fiador, y eso es lo que hoy nos hace libres. Eso es lo que nos hace, Señor, personas que podemos levantar nuestros ojos y decirte gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tanto que has traído a nuestro corazón, Señor. Sabemos que hoy no somos lo que fuimos un día, porque tú nos rescataste, como lo dice el Salmo, del pozo de la inmundicia, y hoy nos has hecho libres y podemos levantar, Señor, nuestros brazos para glorificar tu nombre. Padre, yo te pido, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, llénala con el poder de tu Santo Espíritu, amado Rey, que nosotros podamos sentir que la obra tuya, Señor, es un regalo incalculable. Materialmente no lo podemos medir, pero ese es el patrimonio que nosotros tenemos y el que anhelamos, Padre, poder sostener hasta cuando tú, Señor, decidas darnos un lugar contigo en la eternidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.